Hay una crisis en el sentido del compromiso. No solamente en el matrimonio, también en la vida religiosa. Y de pronto se van a juntar dos personas que ya hicieron un proyecto y ahora cómo vamos a hacer un proyecto en común, porque tú tienes tu casa, tú tienes tu casa. Que el verdadero amor se alcanza cuando me doy cuenta que el otro no depende de mí y no es mío, sino es solamente de Dios. Pero a lo mejor no vas a recibir esa recompensa inmediata que te podría dar como una mascota. Por eso hay muchas personas. Nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza con el presbítero Laureano López Saloma. Padre, Gaby, bienvenido. ¿cómo estás? Muchas gracias. Para poder empezar, Padre, ¿nos podrías hacer favor de iniciar con una oración? Vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a pedir que descienda sobre nosotros para esta reflexión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, ¿es que tú crees que hoy en día hay una crisis en la vocación matrimonial? A mí me gusta mucho, Gaby, la palabra crisis porque viene de este verbo griego krinein, que significa juzgar, ¿no? Poner, echar a andar nuestro juicio, reflexionar. A veces uno puede pensar que la palabra crisis tiene un sentido netamente negativo, pero la palabra crisis es muy interesante porque nos hace poner las cartas sobre la mesa, reflexionar sobre el tema del matrimonio, de la vocación y ver qué puntos están fortalecidos y qué puntos están pues más débiles en un matrimonio. Entonces, poniendo en ese juicio si hay una crisis en la vocación matrimonial, hay una crisis en el campo vocacional en general, ¿no? Podemos llamarlo en la plenitud vocacional a la cual estamos llamados cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros estamos llamados, hemos sido invitados por Dios nuestro Señor para ser felices en los distintos tipos de vocaciones a las cuales nos ha llamado el Señor. Y cada uno tiene que descubrir esa plenitud vocacional. Yo extendería esta crisis no solamente al matrimonio, es una crisis de plenitud vocacional, de identidad, de saber para qué Dios me ha creado, cuál es el punto en el cual yo voy a ser feliz en mi vocación. Y después, dentro de ese elegir y encontrar esa plenitud vocacional, pues ya estará el matrimonio, la vida sacerdotal, la vida consagrada, la vida como solteros. Hace falta abrir un poquito más el horizonte y podemos decir, realmente está en crisis ese sentido de plenitud vocacional. ¿A qué me está llamando Dios nuestro Señor? ¿Qué elementos veo por los cuales sí considero que hay una crisis en el matrimonio? Hay una crisis en el sentido del compromiso. No solamente en el matrimonio, también en la vida religiosa, en la vida consagrada, tenemos mucho miedo al compromiso. Y esto es así porque vivimos en un mundo en el cual, yo lo veo, estamos con decisiones muy rápidas, vivimos con una velocidad muy grande y pensar en opciones a largo plazo nos cuesta mucho, porque le damos un clic y te llega un proyecto de Amazon, le das otro clic y te mandan algo de China, de donde tú quieras. Estás en tu casa muy a gusto y pides la comida y te llega a tu casa sin ningún tipo de esfuerzo. Hay una recompensa inmediata a la necesidad que tú tienes, mientras la vocación al matrimonio es un proyecto de larga duración, ¿no? Es un proyecto de larga duración. ¿Por qué también encontramos que hay una crisis en el matrimonio? Tiene que ver también con la expectativa de vida que tenemos. No es lo mismo los matrimonios anteriormente, cuando la expectativa de vida eran 40, 50, 60 años, que a lo mejor uno se casaba y decía, bueno, pues la expectativa de vida pues eran 15, 20 años, ¿no? 20 años más después de que te casas, 25, a que la expectativa de vida ha crecido hasta los
75, 80 años, sociedades que 75, 80 años quiere decir una persona va a vivir junto con otra persona ya no solamente 20, 25 años, sino 40, 50, 55, 60 años. Entonces, eso también en un mundo en el cual nos cuesta mucho el compromiso a largo plazo y buscamos la recompensa a corto plazo, nos pone en crisis la opción de una opción al matrimonio para toda la vida, como es como nosotros lo creemos, como Dios lo ha concebido y lo ha querido para nosotros. Eso también pone en una crisis el tema del matrimonio. Otros elementos que también yo considero que ponen en crisis esta vocación matrimonial es que tanto el hombre como la mujer no se ha identificado a sí mismo o a sí misma el rol que tiene, ¿no? El papel que tiene, ¿no? Por una parte encontramos cosas muy, muy importantes y maravillosas que ha logrado este sano feminismo, ¿no? Este descubrimiento de la feminidad, del valor que tiene la mujer, de los roles que tiene la mujer en el campo del trabajo, en el campo social, en el campo de la empresa, que es muy valioso. Y por otra parte, encontramos cada vez más mujeres solteras, cada vez más mujeres que tienen que sacar adelante a sus hijos solas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algo que está fallando en esta ecuación. Por una parte, hemos ganado mucho en la libertad, hemos ganado mucho en el campo también laboral con las mujeres, en el campo de los derechos, en el campo de la igualdad, y por otra parte hemos perdido en otros elementos, no porque sea una lucha que no se deba hacer, sino porque hemos perdido cuál es lo que cada uno, tanto hombre como mujer, va a aportar a ese matrimonio. Y entonces se han metido otros elementos pues que se tienen que poner en tela eso de juicio para poder ver la estabilidad, por ejemplo, de un matrimonio. Ahora se piensa mucho más en aplazar la decisión a casarse por una decisión de crecer de una manera laboral, crecer de una manera también profesional. Y eso pues va poniendo más obstáculos al matrimonio, porque no empiezas un proyecto con alguien para hacer juntos un proyecto, sino llegan al matrimonio una persona que ya ha hecho un proyecto con otra persona que ya ha hecho otro proyecto, y de pronto se van a juntar dos personas que ya hicieron un proyecto, y ahora cómo vamos a hacer un proyecto en común, porque tú tienes tu casa, tú tienes tu carro, tú tienes tu trabajo, yo tengo mi trabajo, tú tienes tu perro, yo tengo mi perro, y ahora cómo nos ponemos a juntar para hacer un proyecto juntos, cuando cada uno ha hecho un proyecto individual y que después tienen que ver cómo ir juntando esos proyectos. Sí, pero esto también evidentemente causa una crisis parental. Es decir, ya como pareja ya logramos algo, ya a lo mejor nos pusimos de acuerdo, como tú dices, cada quien llega con su perro, pero entonces cambiamos los perros por los hijos, porque hace, no sé, 2, 3 generaciones todavía había parejas que tenían 9, 10 hijos y crecían juntos. Era un proyecto de familia, tal cual, ¿sí? Es decir, nos caemos juntos, nos levantamos juntos. Pero ahora, donde inclusive ya no queremos tener hijos porque estorban a mi capacidad o a ese proyecto individual. Entonces, ¿cómo podemos nosotros en algún momento subsanar inclusive esa crisis parental? Esa crisis parental, tú tienes toda la razón. Hemos cambiado las prioridades que tenemos. A lo mejor ahora hemos priorizado más nuestra parte laboral, nuestro desarrollo, nuestros viajes, muchísimas cosas. Un tiempo se vio a los hijos como algo muy caro, ¿no? Todavía está en la mente de las personas, ¿no? Tener un hijo es algo muy caro. Yo te puedo decir, Gaby, que tener mascotas es muy caro. Tener mascotas es muy caro. Yo he hecho la experiencia de ver a las personas cuánto
cuánto designan. Ya no solamente antes ponías una casita para el perro afuera, ¿no? Ahora tienes 4, 5, 6 camitas para los perros en tu casa, ¿no? Porque está la camita del perro en la cocina para que esté ahí en la cocina, luego está la camita del perro en la sala de televisión para que esté cómodo el perro, luego está la otra camita que está en la habitación para que no sufra la inclemencia de... Entonces, lo que antes tenías una casa afuera en el jardincito para el perro, tienes ahora 4, 5, 6 camitas para el perro. Tienes también el cuidado de la alimentación, que es bastante. También otros cuidados o elementos que antes no existían, ¿no? Por ejemplo, tienes gastos funerarios para mascotas, tienes, si vas a salir de viaje, pues antes a lo mejor le encargabas al vecino y le das de comer a mi perro, le pones el agua. No, ahora hay hoteles para mascotas. Hay hoteles para mascotas, sí. Pensiones, y entonces el cuidado del veterinario, del baño, de los que sacan a pasear a los... O sea, es toda una industria, es toda una industria. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de hablar con uno de los directivos de una empresa grande de alimentos, que tenían alimentos para, tanto para humanos como para mascotas. Y yo le preguntaba, ¿cómo vamos en el porcentaje? ¿Ya llegamos al 50-50? Y me dice, no, nuestra gran empresa ahora designa 40% de alimento para los humanos, mientras para los animales destinamos casi el 60%. Entonces, uno puede ver cómo en una familia donde a lo mejor había antes 2, 3, 4 hijos, a lo mejor tienes una familia con 3, 4, 5 mascotas. Ha habido un cambio en la concepción de la vida. Es muy interesante también porque hemos hecho estos cambios, ¿no? Un perrito, tú llegas y te va a hacer fiesta. Sí. O sea, llegas y te va a hacer fiesta, te va a ladrar, ¿no? Y te va a dar volvemos al tema de la recompensa, una recompensa inmediata, ¿no? A lo mejor cuando llegas a tu casa y tienes un hijo, puede ser que te lleve una grandísima alegría o también te dé alguna sorpresa, ¿no? De que reprobó un examen, o sea, te vas a tener que confrontar con otra persona que tiene una libertad, que tiene una gran capacidad también de interactuar, pero a lo mejor no vas a recibir esa recompensa inmediata que te podría dar como una mascota. Por eso hay muchas personas que han optado por cambiar a sus hijos por mascotas, porque tienen esa recompensa inmediata asegurada y que dicen, este no me va a dar problemas porque va a llegar y dice, a lo mejor un hijo me va... Le digo, sí, a lo mejor no te da ese problema, pero el amor que te puede dar un hijo, el amor que te puede dar una hija, no te lo puede dar por mucho que tú quieras un gatito, un perrito, un animal de compañía, porque no es el grado de espiritualidad, ¿no? O sea, estás interactuando con una persona espiritual que es capaz de amarte libremente, de compartir, de estar de acuerdo contigo o estar en desacuerdo contigo, y así se crece también en el amor, en las relaciones. Entonces, es interesante estos cambios que hemos ido haciendo y que van junto con pegado, ¿no? Los matrimonios que tienen otros proyectos, y al tener otros proyectos, pues también se tiene otro tipo de proyecto familiar, en el cual muchas veces sustituimos hijos por mascotas o aplazamos, ¿no? También el tema de los hijos. Las parejas se casan ahora cada vez más grandes y después, pues la biología es la biología, el ciclo natural de la vida, pues es el que es. Y mientras más grande te casas, pues las posibilidades de que puedas tener hijos son menores. El tema también de la vivienda, que también no ayuda, las viviendas que tenemos, el precio tan poco accesible también de la vivienda. No solamente se trata de una cuestión religiosa, el matrimonio cultural, sino una realidad. Los hijos de los matrimonios de tus papás, de mis papás, pues a nosotros nos ha costado más trabajo independizarnos, y a los que vienen atrás de nosotros mucho más independizarse, por una cuestión de económica, de espacios, lo que nuestros papás a lo mejor podían comprar y tener acceso a una casa con mucha más facilidad. Los muchachos de 18, 20, 25 años no lo tienen tan fácil. Entonces, eso también hace que retrases esa decisión de querer
de querer casarte por estas limitaciones también económicas, Sí. sociales, culturales que estamos viendo. Y voy a regresar un poquito en esta parte de, tú estás hablando del hijo que como ser espiritual nos da, simplemente, ¿sí? En una familia grande, hace rato estaba yo platicando, donde había más hijos, más interacción, más vinculación, creo que era mucho más fácil inclusive llegar a comprender el perdón y la aceptación, ¿sí? Ahora creo que mientras menos hijos, o de plano cuando ya no hay hijos, ya no hay una vinculación tan social, ¿sí? Nos estamos inclusive hasta apartando, ¿no? Nos estamos desvinculando, pues simplemente por los celulares, ¿no? Como tú decías, es más fácil, a lo mejor en lugar de llamarte para pedirte esta cita, pues mejor te mando un mensaje, oye, hazme el favor de si me ayudas, y todo es por mensaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué factores externos nos están llevando? Además, no sé si tú estés de acuerdo de la tecnología, ¿qué otros factores externos nos pueden estar llevando a esta desvinculación social? Sí, yo creo que has dado también uno de los temas muy, muy importantes. Eh, Durante mucho tiempo ¿no? se nos fueron metiendo ideas, ¿no? La familia pequeña vive mejor, la familia pequeña vive mejor, la familia pequeña vive mejor. Y entonces fuimos reduciendo esa población. Hay países en el mundo que tienen un grandísimo problema. Basta mirar un poquito hacia la realidad de Europa, en la cual dicen, vienen aquí a conquistarnos problemas sociales, de religión. Pues es un problema simplemente de natalidad, ¿no? Yo, vamos a pensar, como cristiano, como católico que vivo en España, a duras penas tengo un hijo. Viene un inmigrante y tiene 4 o 5 hijos. No hay manera de poder, o sea, competir, vamos a ver, digamos que en esa situación, ¿no? Hay una crisis de esperanza y al tener una crisis de esperanza en la vida, pues tienes menos hijos. La familia pequeña vive mejor, depende de cómo lo quiera uno ver. Hay cosas que no puedes aprender si no vives en comunidad. Entonces, las personas que viven en una familia en la cual solamente está el papá, la mamá y a lo mejor un hijo, a lo mejor cada uno tiene su cuarto. Mientras si son 3 hijos, tienes un cuarto para los niños y un cuarto para las niñas. Y ya desde ahí tienes que aprender a socializar, ¿no? Hay 5 pedazos de carne en la comida y son 5 personas. Entonces, aprendes el valor de la solidaridad, el decir, pues no todo lo que está aquí es para mí. Tengo que aprender ya desde mi casa el poder compartir con los demás. Aprendes tolerancia, aprendes paciencia. ¿Por qué? Porque en la casa hay un baño y se tienen que bañar 4 hermanos. Y entonces hay turnos para bañarse. Entonces no es yo voy primero y luego yo otra vez y luego yo, pues le toca a uno, luego le toca al otro, luego le toca al otro y luego le toca al otro. Esos elementos es muy difícil que tú lo puedas aprender cuando, cuando es una familia con un hijo, por ejemplo. O con 2 hijos que de pronto como no desarrollas esas habilidades para poder sociabilizar mejor, ¿no? Entonces, eso son elementos que ayudan y que luego se reflejan en la sociedad. Se reflejan porque lo que tú vas viviendo en tu casa, esos factores que tú vas viviendo en tu casa, luego los vas a reflejar en tu escuela, ¿no? Porque como también en tu escuela hay otras personas que están ahí compartiendo, están otros alumnos que están, pero tú ya desde tu casa pues llevas ya una base de convivencia, de solidaridad, de pensar en el otro, de trabajar en equipo, ¿no? Es decir, pues en esta casa pues uno lava y el otro recoge y el otro guarda, ¿no? Muchas cosas de esas no se pueden aprender si no se hacen desde la familia. ¿Para qué es la familia? ¿Para qué Dios creó la familia? Bueno, la familia, cada uno de nosotros somos seres sociables. Si uno contempla la naturaleza, es muy interesante contemplar la naturaleza. Tú ves cómo nace un cervatillo en la naturaleza, nace el cervatillo, inmediatamente por su instinto
sabe dónde ir, sabe dónde comer, ¿no? Lo lleva en su naturaleza y puede sobrevivir incluso si la madre muere, pues, o sea, a lo mejor habrá depredadores, pero puede sobrevivir. Un niño, un bebé nace y tú lo dejas allí, se muere. Desde que nace un ser humano, nace dentro de una familia, nace como un ser social. No es, no puede sobrevivir por sí mismo. Entonces cada uno de nosotros tenemos esa necesidad social desde que nacemos. Nacemos en una familia, nacemos en una sociedad y en una pequeña sociedad. Entonces, y de la cual necesitamos nutrirnos. La familia va a cubrir muchísimas necesidades que desde el momento que nacemos. Primero, pues la necesidad de la alimentación. Como te digo, otras razas de animales, una vez que nacen, pues aprenden a alimentarse. El hombre necesita una evolución para poder desarrollarse, para aprender a hablar, para aprender a caminar. Todas esas habilidades las va a aprender dentro de una familia. Los hábitos que vaya teniendo los va aprendiendo desde una familia. Entonces la familia va a ir conteniendo al ser humano que nace en la parte de sus necesidades básicas, de la alimentación, del cobijo, del vestido, pero también en la capacidad de aprendizaje. Pues los niños no aprenden solos a hablar, aprenden por imitación, por repetición. ¿No? No, un perro cuando nace ya sabe ladrar. Está en su naturaleza. Ujú. Mientras un niño, si nadie le habla a ese niño, probablemente retrasará muchísimo su comunicación, porque no tiene a quien imitar. Si no se estimula para poder empezar a caminar, probablemente tardará muchísimo más en caminar. Necesita esa contención familiar y de la que aprenderá la parte física, pero también la parte emocional, ¿no? Y la parte espiritual. Entonces la familia juega un rol importantísimo porque te contiene en todos tus ámbitos, en el ámbito físico, emocional, espiritual. Lo que recibimos en los primeros años de nuestra vida influyen tantísimo en lo que somos en la actualidad, ¿no? Por eso los primeros años de la vida son tan importantes y de las cuales se define gran parte de la personalidad de un adulto. Muy bien. Y entonces tú dirías que en la familia podemos encontrar todo lo necesario para llegar a la santidad. En la familia se encuentra lo necesario para alcanzar la santidad. Yo creo que sí. Hay una imagen muy bonita, ¿no? Que se ve la familia como una iglesia doméstica. Si vemos la iglesia como un lugar donde podemos alcanzar la santidad y se compara a la familia como una pequeña iglesia doméstica, podemos encontrar allí lo principal para poder alcanzar la santidad. Porque en una familia se va a presentar la figura de Dios. En una familia se va a presentar cómo la persona se va a relacionar con ese Dios. Se va a aprender a orar, se va a aprender a bendecir los alimentos, se va a aprender a compartir, a convivir. Y todo eso va a ayudar a que la persona pueda crecer en esa santidad. Hay un libro muy bonito que se llama La familia que alcanzó a Cristo, ¿no? Que es la historia, pues, de San Bernardo de Claraval, ¿no? San Bernardo dice, bueno, desde el título es muy bonito, dice, la familia que alcanzó a Cristo. Y uno dice, a ver, o sea, toda la familia, y empieza uno a ver, bueno, el papá, la mamá, los hermanos, o sea, toda una familia que creció en santidad. Y eso, pues, da mucho de qué hablar, o sea, porque lo que va recibiendo los hijos de sus padres, el esposo de la esposa, como camino de santificación, pues va santificando a una familia. En el camino de la santificación, nadie se salva solo. Nos salvamos también en una comunidad. Entonces, la familia va a ser esa comunidad en la cual puedo yo
encontrar los elementos que me ayuden a mi santificación personal. Y después, pues esas familias, grupos de familias, pues se reunirán también después en una iglesia como en una gran iglesia, de la pequeña iglesia doméstica a la gran iglesia, a la iglesia universal, y caminaremos juntos en comunidad hacia la santidad. Y en esta vinculación social de los unos con los otros, cuando llega un hombre y una mujer de diferentes educaciones, diferentes salud mental, salud psicológica, salud espiritual, llegan a formar una familia y creo que todavía hay la idea de que el matrimonio es, sí, yo voy a depender de ti, tú vas a depender de mí, pero en una carta de Papa Francisco, que de Dios goce, amor y Leticia, prácticamente al final, él menciona que el verdadero amor se alcanza cuando me doy cuenta que el otro no depende de mí y no es mío, sino es solamente de Dios. Y menciona una palabrita que a mí me llamó mucho la atención, que dice que es necesario desilusionarse del otro. ¿A qué crees que se refiere a esto de desilusionarse del otro? Sí, yo creo que cada uno en el matrimonio va uno a aportar, ¿no? a una nueva relación. ¿No? No somos seres que estemos completos en nosotros mismos. Esa es una gran diferencia entre los ángeles y los seres humanos, ¿no? Desde el Génesis uno puede ver la soledad originaria de Adán, que al ver a toda la creación se siente solo. Y entonces dice, no encontró ninguna ayuda que fuera adecuada para él, no encontró una compañera de vida, no encontró a alguien con quien compartir. Y eso le llevó a una depresión, ¿no? Y el Señor sale a su encuentro y dice, forma a la mujer, y cuando la ve, la reconoce y dice, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Le puso hasta su mismo nombre, porque la reconoció como alguien con quien caminar. Entonces, ¿por qué me remonto al Génesis? Porque es interesante. Hay una soledad originaria en el hombre. Y esa soledad originaria no es una soledad mala. Hay una soledad que puede ser buena y una soledad que puede ser un poquito mala. Esa soledad que yo le llamo una soledad buena originaria, en la cual la persona, cada uno de nosotros está llamado a encontrarse con Dios nuestro Señor. Y eso, aunque tú estés casado, siempre lo vas a tener. Siempre va a haber un huequito allí que la otra persona no va a poder llenar y darte esa plenitud. San Pablo dirá, el hombre casado estará dividido en ese sentido, porque por una parte experimenta el amor a su esposo, a su esposa, a sus hijos, y por otra parte siente ese vacío, esa soledad interior que no puede llenar aunque esté con otra persona. Por eso es que el matrimonio durará pues durante lo que dure esta vida. Y que todos estamos llamados también a ese desposarnos con el Señor. Entonces, esa soledad, la persona no la puede llenar más que Dios puede entrar en su corazón y llenarle, darle esa plenitud. Yo creo que en ese sentido va lo que comentaba un poquito el Papa, ¿no? La persona que cree que cuando se va a casar ya va a conocer perfectamente a la otra persona, totalmente a la otra persona, pues se llevará una desilusión, porque nunca vas a poder conocer a la otra persona en toda su extensión, nunca. Es más, ni siquiera nosotros mismos podemos conocernos absolutamente, perfectamente a nosotros mismos. Por eso los salmos dicen, Señor, escrútame, tú que me conoces, entra y explícame quién soy. Porque ni siquiera yo mismo conozco a veces por qué actúo, o por qué hago una cosa, o por qué hago la otra. Traemos muchas cosas heridas que llevamos cosas inconscientes, y ni siquiera sabemos por qué actuamos así. Y el Señor sí lo sabe. Entonces, esa soledad que tenemos cada uno de nosotros va a ser llenada por Dios. Entonces, la persona que piensa que la otra persona va a poder conocerla absolutamente, va a poder llenarle toda su persona, se encuentra con esa desilusión. Yo creo que por eso el Papa habla de esa desilusión. Es decir, es importante desilusionarnos
en el sentido de que entremos en un campo del realismo. Y ese realismo es de que yo voy a poder compartir con una persona, con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, pero aún así va a quedar limitado y necesito estar en contacto con el Señor para que llene y me dé plenitud por esa soledad originaria. Está muy bien plasmada en el Génesis. En el Génesis dice, bajaba todos los días al atardecer, a la hora de la brisa, bajaba Dios a platicar con el hombre. Y él tenía su pareja, pero aún así necesitaba ese momento para estar con el Señor. Ahí está por ahí yo siento que puede venir esa desilusión. Dice, es bueno desilusionarnos, es bueno ser realistas y decir, aunque yo tenga a esta persona en mi vida, siempre va a haber un huequito en mi corazón que no lo va a poder llenar. Es más, ni lo voy a poder llenar yo, solamente Dios va a poder llenar ese hueco en mi corazón, esa soledad originaria, porque estamos llamados a esa comunión con Él. Así como el chequeo médico que nos hacemos, los que pasamos de 40 cada año, ¿no? El famoso check-up, nos checamos los ojos, y el sistema digestivo, el corazón, la sangre. ¿Qué sería aquello que es prioritario que un matrimonio cheque? Yo creo que lo primero que uno tiene que checar en un matrimonio es el en la relación de una familia existen distintos tipos relaciones. En algunos términos psicológicos lo llaman olones, ¿no? Primero tiene que reflexionar y checar cómo está la persona ella misma, ¿no? O sea, porque son distintos tipos de relaciones. Primero, ¿cuál es mi relación conmigo mismo? No es una relación hacia adentro, una relación interior, también donde entra pues Dios nuestro Señor, nuestra propia conciencia. Tenemos que hacer un check-up, ¿cómo estoy yo? Cuando una persona se casa no solamente es pues voy a dar al otro, porque si tú nada más piensas en dar al otro, llegará un momento en el que ¿qué le vas a dar si tú no tienes nada? Entonces tienes que ver cómo estás tú. Eso tendrías que checar, ¿cómo estoy yo? Hay personas que se dedican a su esposo, a sus hijos, y de pronto se le muere el esposo, sus hijos se casan y la persona entra en una profunda depresión porque no sabe ni qué le gusta, nunca hizo un proyecto también ella, nunca no tiene hobbies, siempre vivió para el esposo, siempre vivió para los hijos. Por eso hay que revisar muy bien cómo está la persona, qué necesidades tiene esta persona en sí misma y que estén cubiertas. Segundo, la relación que es horizontal. ¿Por qué digo horizontal? Porque la relación entre esposos es una relación entre iguales, mientras que la relación con los hijos es una relación vertical, ¿no? De los padres hacia los hijos. Entonces, hay que revisar, habría que hacer un check-up de cómo está la relación horizontal con mi esposo o con mi esposa. Puedo estar muy bien yo conmigo mismo, pero puede haber un choque con mi esposo o con mi esposa. Puede ser que esta relación esté fracturada o fragmentada, aunque pueda haber una relación muy buena con los hijos, porque son tres relaciones distintas. O puede ser que la pareja esté muy bien establecida y habrá que ver cómo está la relación parental, cómo están los padres con los hijos o los hijos con los padres. Entonces, esos tres puntos son importantes, ¿no? Checar cómo está la relación de la persona consigo mismo, cómo está la relación con su pareja y cómo está la relación con los hijos. Y ninguna es menos importante, ¿no? Ninguna es menos importante. Hay personas que cuando no hay una buena relación con su esposo, ¿qué es lo primero que hace? Se vuelca todo en sus hijos. O una mamá, a lo mejor que acaba de nacer su hijo y está un poquito enfermo, se vuelca totalmente en su hijo y descuida a su esposo y termina en un divorcio, en una ruptura de su relación porque descuidó esta parte o se descuida a sí misma. Hay personas que todo para mi esposo, todo, que tenga todo, y cuando se muere la persona se queda sin un sentido de vida porque nunca supo atenderse a ella misma, ¿no? Entonces, los tres elementos tienen que estar bien checados y que sean saludables. La relación con uno mismo, con el esposo, con los hijos. Para mí es una cosa fundamental que se pueda evaluar. Como son distintas relaciones, pues evaluar también la comunicación que pueda haber dentro de una familia.
es muy importante. La comunicación, cómo nos comunicamos o cómo no nos comunicamos. Evaluar cómo se resuelven los conflictos en una familia. Cómo manejamos nuestros conflictos. Otro elemento que también es muy importante es la familia, es el núcleo, el ambiente seguro donde la persona se puede desarrollar. Evaluar si todos los miembros de la familia tienen la capacidad o los medios necesarios para poder expresarse emocionalmente. Pues eso hay que evaluarlo mucho, ¿no? Porque si en la familia no se permite llorar, si la familia no se permite equivocarse, si en la familia no se permite tener errores, si en la familia no se permite decir su punto de vista, pues eso es lo que está aprendiendo la persona. Y cuando se vaya a formar otra familia, va a llevar todos esos elementos, ¿no? Es decir, pues yo no sé expresar mis emociones, yo no sé expresar mi afecto, yo no sé expresar mi cariño, yo no me permito llorar, y entonces entrará en contacto con otra persona que, como decías hace rato, pues con otro sistema, y que pues de pronto pues tendrán que llegar a una nueva síntesis de este sistema familiar. Esos elementos me parece interesante, la comunicación, la capacidad de expresión, la capacidad de contención emocional de una persona, las relaciones mismas con uno mismo, con el esposo, con los hijos, son como elementos de check-up, y cuando una familia está en dificultades, hay que analizar todo eso. Hay veces que el problema está en, pues no nos estamos comunicando. Cada uno llega y está en su teléfono, como dijiste, o tú estás en el trabajo, yo estoy en el gimnasio, el otro está en su teléfono, pues así la familia no comparte, no convive, y hay que analizar la comunicación. El tiempo, como llaman ahora, el tiempo de calidad. Tiempo de calidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo mejor que le puedo dejar yo a mi familia, como esposo, como esposa o como hija? ¿Qué es lo mejor? Al menos yo te puedo compartir lo que yo recibí de mi familia, ¿no? Yo lo recuerdo a mis papás, dicen, nosotros lo que más les podemos dejar es su educación, su formación. Y una educación no solamente limitada a una educación académica. Lo más valioso que puede dejar una familia a sus hijos es su formación humana, su formación espiritual, su formación emocional. Porque si tiene todos esos elementos, va a ser una persona un poquito más equilibrada. Va a poder enfrentar muchísimo mejor los retos en el futuro. Va a estar preparada para después poder formar una familia con otra persona, porque llevará menos heridas, menos huecos emocionales. Y entonces cuando se vaya con otra persona, pues sí tendrá heridas, sí tendrá huecos, pero habrá carencias, pero no tantas. Cuando no se recibe esto en la familia, la persona que sale de ese núcleo familiar, pensemos que se encuentra con otra persona que también ha tenido muchísimas carencias, y entonces se van a encontrar las carencias, las grandes carencias de uno con las grandes carencias de otro. Las heridas de uno que va a ir buscando la herida del otro. La persona que fue abandonada en su familia va a ir a buscar a la persona ¿no? El apego desordenado a una persona, y se creará una relación conflictiva después, ¿no? De codependencia. Pero como yo fui rechazado en mi familia, pues aunque tú me golpees, aunque tú me trates mal, con tal de que no me abandones, yo me quedo allí. Entonces, todas esas carencias son las que se van a llevar. Entonces, ¿qué es lo que mejor podría dejar a una familia? Pues la contención emocional, la educación en los valores, en la educación, ¿no? En el campo intelectual, en la formación humana. Eso le va a dar a la persona las tablas, la base para poder enfrentar su vida. Muy bien. Pues te agradecemos, Padre, Gaby, no, gracias a ti. pequeño tiempo. Y si nos haces favor de terminar con una bendición para todos los que nos están viendo. El Señor esté con ustedes, Y con tu y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.